Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El Evangelio de Marcos lo encontramos en el capítulo 9. Los versículos son del 2 al 10. Marcos capítulo 9, versos 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió con ellos a un monte alto, y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron resplandecientemente blancas, con una blancura que nadie podía lograr sobre la tierra. Después se les apareció Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. De esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento, mirando alrededor, no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, pues en este domingo donde la palabra de nuestro Dios nos presenta en la primera lectura, ¿de qué libro la tomamos la primera lectura? Génesis. ¿Y qué significa Génesis? Principio. Inicio, origen, principio, creación, ¿verdad? Eso significa la palabra Génesis. Bien, y en esta primera lectura nos muestra a quién manifestando su fe, respondiendo al llamado de Dios. Abraham. ¿Y qué es lo que Dios le pidió a Abraham? Que sacrificara a su hijo. Dios le llama: Abraham, Abraham, entrégame, sacrifícame a tu único hijo. Usted ha de recordar que Dios le había prometido a Abraham una gran descendencia. Abraham, cuando Dios lo llamó, primero Dios lo hizo salir de un pueblo donde él vivía, para llevarlo a donde Dios lo estaba invitando. Dios hizo de Abraham, lo hizo un migrante. Tuvo que dejar su país para irse a donde Dios lo estaba llamando. Y en ese llamado que Dios le hace, cuando ya todo parecía que estaba perfecto, aparece este llamado, aparece esta prueba de fe. Y Dios le dice: sacrifícame a tu hijo. ¿Y cómo respondió Abraham? Dijo: déjame pensarlo. Él obedeció y él respondió alegremente, o sea, no al principio, sino firmemente. Responde firmemente, confiada en el Señor. ¿Y por qué le pide eso Dios a Abraham? En aquel tiempo, ¿verdad?, había lo que acostumbraban. Muchos
los paganos que creían en dioses, en los ídolos, en dioses falsos, ellos sacrificaban a sus hijos, los entregaban, los mataban en los sacrificios humanos, ¿sí? Entonces, pero Dios quiere saber si Abraham está dispuesto a entregarle a su hijo. Si eso lo hacen los paganos, quiere saber si Abraham tiene el mismo amor que tiene cualquier pagano por sus dioses. O Abraham tiene un amor, una fe menor. Y Dios encuentra en Abraham una respuesta valiente, una respuesta generosa. Abraham responde desde su sentimiento, no, porque si va a responder desde lo que él siente, ¿qué es lo que sentiría cualquiera al pedirle eso, de que sacrifique a su único hijo? Cualquier padre que sentiría mucho dolor y diría, no, a mis hijos ni me los toque. Entonces, Abraham lo sintió, mas sin embargo, él no su fe de él no es un sentimentalismo, no está basada en el sentir, porque hay muchos que su fe está en lo que sienten. Si sienten, entonces, dicen los mormones, dice, yo me fui con los mormones porque yo sentí caliente. Lo ponemos ahí cerca del calentón a ver si no va a sentir caliente, ¿no? Nuestra fe no depende del sentir, sino nuestra fe debe estar basada en lo que es la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios va en contra de nuestras apetencias humanas. Y el que un padre quiera a su hijo, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Entonces, a veces, aún eso bueno, tenemos que sacrificarle al Señor. Y Abraham entrega, confía en el Señor, se abandona en el Señor. Abraham confía en la misericordia de Dios, que también nosotros confiemos en esa misericordia de Dios. Y sepamos como Abraham entregarle al Señor, entregarle eso que tanto nos cuesta. Entonces, a veces nosotros, cuando hay una invitación, un llamado a alguna tarea, algún compromiso, alguna obra en la iglesia, dentro de la misión, la evangelización, que se necesitan catequistas, que se necesitan distintos ministerios para que la obra de Dios siga adelante, pensamos, esto bien lo podría hacer el vecino, esto bien lo podría hacer, empezamos a repartir lo de otros. Y no decimos al Señor, Señor, tú puedes contar con las habilidades, el tiempo de los demás, pero con el mío ni cuentes. Entonces, hoy el Señor nos llama a eso, a entregarle a Él aquello que más nos cuesta, aquello que más nos va a costar. Entonces, a veces hay que entregar el tiempo del descanso. A veces es más fácil seguir descansando, ¿verdad? No recuerdo si fue ayer o uno de estos días que salíamos a predicar, y entonces, preguntando, sale el papá y sus niños o sus niñas, no recuerdo, y entonces, ¿iban a misa los domingos? ¿Qué respondieron? A veces. ¿Y por qué no van? Es que no hay tiempo. Y dice el niño, pero mi mamá descansa los domingos. Sí, pero a veces es que es sleep late, dormir un poco más, dormir hasta tarde. Entonces a veces hay que sacrificarle al Señor ese ratito del sueño, ese ratito para entregarlo a la obra del Señor. Y vemos después San Pascual y cómo Dios ha entregado a su Hijo único para salvarnos, para redimirnos. Dios no escatima nada para llegar hasta nosotros. Y en el Evangelio escuchamos la transfiguración. ¿Quiénes estaban con Jesús? ¿Quiénes fueron esos 3 apóstoles que presenciaron la transfiguración?
Santiago, ¿quién más? Pedro y Juan. Estos tres apóstoles estaban con Jesús cuando Jesús se transfiguró, se puso resplandeciente. Y una vez que se da esa transfiguración, ¿quién se presenta ahí? ¿A quién vieron? Ellos veían a Jesús, pero después ven que Jesús está conversando. ¿Con quién estaba conversando Jesús? Con Moisés y Elías. Con ellos dos está conversando Jesús. Bueno, a ver, Elías y Moisés, ¿hacía siglos que habían muerto o no? Sí, ya hacía. Y entonces, ¿por qué están hablando con Jesús? Hay algunos que piensan que cuando la persona se muere, se queda todo, que ya el alma también se muere, que el espíritu muere. Y eso es falso, porque el alma que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es inmortal. Y ahí lo vemos. Mas sin embargo, si usted se pone a veces a escuchar a los testigos de Jehová que andan de casa en casa, algunos hermanitos engañados, le dice que ya los muertos ya no sienten nada, ya ellos fueron aniquilados, ¿no? Vemos que no es así, que Jesús está hablando con Moisés y Elías. Entonces, claro, ellos, su cuerpo había muerto, pero lo que no muere es el alma, el espíritu. Entonces, ¿por qué con ellos dos? Ahí vemos cómo en Cristo se cumplen tanto la ley como los profetas. ¿Quién está representando la ley? ¿A quién Dios le dio los mandamientos? A Moisés. Y representando a los profetas está Elías. Entonces, como tanto la ley como los profetas en Cristo se encuentra cabal plenitud. Entonces, nosotros vemos, y que después se escucha una voz que dice, ¿qué dice esa voz? Este es mi. ¿Qué hay que hacer con el Hijo? Escuchar. ¿Y nosotros a quién escuchamos? ¿A Cristo? A veces escuchamos más el chisme, a la comadre, a la novela, etc. Alguien va y te habla mal y a ese sí lo escuchas. Alguien va y te dice, pero ¿para qué vas a ir a la iglesia? Si ahí esto, si son puros hipócritas, si esto, y a ese sí lo escuchas, al que te desvía del camino. En cambio, a Cristo que te dice, vengan a mí los que se encuentran tristes, agobiados, yo los aliviaré, ahí no lo escuchamos. Cristo te dice, perdona a tus enemigos. Ah, no, pero yo les tengo un odio que en cuanto los veo, hasta los pelos se me ponen de punta. Lo bueno es que yo ya no tengo pelos. No tengo el problema del pelo. Bueno, entonces Cristo dice hoy, este es mi Hijo amado, escucha. Abraham escuchó la voz de Dios. ¿Tú cuál es la voz que escuchas? La voz que te desvía, que te aparta del camino, que te hace errar, o escuchas a Jesús que te dice, ama a tus enemigos. Jesús que te dice, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Pues tú escuchas a aquellos que dicen, no, ¿para qué comas? Bien, que hoy el Señor toque nuestros corazones y sepamos escuchar la voz del Señor. Vamos a ponernos de pie.